Hola, soy Johnny Reeves. Te voy a enseñar cómo cambiar el diferencial trasero de este pedazo de BMW E39 525D. ¡El diablo! Ya lo verás. Soy tu madre en tanga y me les importa una mierda quién soy. No seas gilipollas, tío. Hola, soy unboxing del diferencial. Hostia, qué feo que está, eh. Los 525D llevan 2.35. Ni lo he probado, ni lo he girado cuando lo he comprado. Si fuera autoblocante, tú cuando giras esto, deberían girar, ¿ves? Esto yo lo estoy parando con la mano. Girarían las dos a la vez. Explícame un poco cuáles serán los pasos para cambiar esto. Hay que levantar el coche para levantarlo. Lo suyo sería levantarlo de lado a lado. Pero yo, como a mí me la pela, el coche es viejo, lo voy a levantar del diferencial. Pero si tienes los slim blocks jodidos, se van a partir. Ahí lo dejo. Hay que quitar el escape, sí o sí, en este modelo. Después, paciencia. La vida es muy dura. Si tienes un suelo de mierda, se parte, hay que poner maderas. Porque se parte. Por eso he puesto una madera ahí. A ver si me cabe esto. Ah, lo vas a poner directamente en el diferencial. Exacto, yo sí. Porque voy sobrado. ¿Lo podrías hacer solo o deberías tener a alguien? Lo mejor es tener a alguien, pero solo lo pasas putas, pero putas, A ver si podemos levantarla así. Lo suyo sería también en la parte delantera ponerle algo en las ruedas que no se vaya el coche para adelante o para atrás. Y le voy a poner este palé, a mí me la pela. Se está levantando todo el coche ahora. Claro, el culo. La putada es que el freno de mano es de atrás, no es de delante. La cuestión es que este tienes que meterlo dentro. Y para meterlo dentro tiene que estar así y golpear aquí, ¿ves? Ah, vale, claro. Y por eso al principio la tienes que meter de lado. XD. Hostia puta. Es como si hicieras un pulso todo el rato, mira, mira. Mira, el diablo. Mamadísimo, loco. ¿Ves? Las ruedas están en el aire. La cuestión es dejar las ruedas en el aire para poder poner los fucking trípodes. ¿Vale? Lo dejo un poco más para adelante. Porque como el coche no aguanta el freno de mano, ¿ves que no hay freno? Cuando yo bajo esto, normalmente el coche tiende a ir para adelante. Cuando bajo el gato otra vez para aguantarse en esto. Si puedes vigilar un pelín. A ver, yo puedo mirar aquí. Cuidado, ¿vale? Se ha ido un poquito para adelante, como tú has dicho. Bueno, si no, ahora levanta, te lo muevo un poco y ya está. ¿Muevo para adelante? Ahora creo que mejor. Pues ya lo tenemos. ¿Y ahora vas a quitar el gato o no? Mira. O sea que sí o sí necesitas dos trípodes para hacer esto. Sí. O piedras, o subir el coche, o subir algo. Bueno, pero lo más cómodo sería tener dos gatos. El paso número 2 sería quitar el escape. Vamos a necesitar la número 12, pero es como los Mercedes, perdón, que llevan estas. ¿Cómo se llama esto? No sé, estrella. Que es una llave de Creo 12. Que es de 12 para las transmisiones, el palier. ¿Y algo más? Hostia, sí. La fucking llave curvada de 21. Sí. Yo no tengo, yo la adapté esta más o menos. Veis que está pulida, Sí. pero me va a costar sacarlo. Este tornillo de aquí, tienes que meter así entre el chasis y no te va a caber, no te cabe una llave normal. Aquí sí, aquí puedes poner una carraca. Pero aquí es tan justo que necesitas sí o sí la codada esta de los huevos de la 21. Cuando vas a comprar un diferencial de segunda mano como Hay que este, fijarse. Normalmente que no tenga pérdidas, que tenga mucho aceite, pero claro, si lo ha lavado el tío, ¿cómo coño vais a verlo yo? en teoría no debería lavarlo, ¿no? La ¿Para gente qué lo lo va puede para lavar porque tenga mejor presentación, porque lo venda antes. Mueves de aquí y escuchas ruidos raros, o sea, si clac clac o algo, pero realmente no sabrás si vibra como que pasaba en este, o sea, así cosas raras hasta que no lo montes. Escape, ¿cuántos tornillos tiene? Tiene dos por cada lado porque lleva dos. Es dos abrazaderas que aguanta el escape, que es doble aquí, Vale, porque es un 6 en línea, y aquí se unen, aquí hay uno y aquí hay dos. vale. O sea que quitar- ¿Con qué llave esto? Es 12, a ver. Sí. Vale. Como le he quitado tantas veces y le he puesto grasa, es mucho más fácil de quitar. Quitas de aquí el tornillo, por ejemplo, y luego lo giras para quitar el otro. Pero como puedes ver, mira qué fácil se quita. ¿Por qué? Porque le he puesto grasa. Siempre que desmontes un tornillo oxidado, mejor ponerle algo de grasa. Lo aguantas con un dedo, quitas el fucking tornillo, dejas el tornillo por aquí, haces pack, y tendríamos una parte quitada, ¿ves? Eso se queda ahí puesto. Sí, se queda así. Y ahora falta la del fondo. Este. Que también es algo incómodo. Pero no es imposible. ¿También son dos? Sí, también son dos. Es justo lo mismo.
A ver si este quiere, gira entero. Pones una mano aquí incómodo y te pones a quitar el otro. Si los tienes oxidados te va a costar. Le pones WD-40, paciencia, pon bien las llaves puestas para que no te resbalen y no jodas el tornillo. A ver si llego ahí. Hostia, estoy gordo, Vale, ¿qué llave llevas? 13. Como diría Haken, agárrame la que me crece. Joder, cómo suena. Madre mía. Y ahora vamos a ir para atrás. Aquí y aquí. Son dos gomas. Mira. Y para quitarlo más fácilmente, coges un destornillador. ¿Y ahora se te va a caer el escape o no? Sí. O sea que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, claro. Pues tampoco porque están secas. Y ahora se aguanta el otro, ¿ves? ¿Qué otro? Mira. Esto lo aguanta el escape, falta otro. Falta. Ah, vale, aquí dos gomas. Sí, hay dos gomas. Ah, vale. Por eso baila. Vale, este que lo dejas en el suelo. Ahora lo apartaré, porque molestará. El diablo, creo que falta estos cabrones. No sé si estoy apretando o falta. Mierda, toqué página. A lo mejor es 12. Me cago en su puta madre. Este los apreté con la pistola. Voy para allá, dice el recambista. ¿Esto lo habías quitado otra vez? Sí, lo quité, pero creo que lo quité de aquí. Y dejé esta pieza montada. A ver si quiere salir así, hijo puta. No, no quiere. Perro de mierda. Vale, le he quitado. Bueno, luego vamos a montarlo a ver. Mira, ¿ves? Si quieres fabricar un escape. ¿Quieres fabricarte un escape? Que suene guapo. Cortas de aquí y solo te haces la final. Lo has cortado y en la ITV coges y pones una abrasadera, montas el tramo final y esto es la ITV. Hay que hidratarse. Ahora hay que quitar las transmisiones. Es una mierda, pero hay que aflojar las transmisiones, bueno, quitar los tornillos de los dos lados. O alguien te pone el freno de mano y te lo quita cada vez que tú giras media vuelta del palier. O si estás mamadísimo como yo, con una mano aguantas esta rueda, con un pie aguantas la otra rueda y con la otra mano que te queda quitas los tornillos. Ahora haré demostración en vivo. ¿Ves que gira al contrario? Sí. Mira, gira al contrario. Si yo lo bloqueo con una mano, estoy fuerte, y bloqueo esta rueda, me seguirá girando de aquí. Cuando tú le das con la llave y harás fuerza, se te girará y se te girará esto para arriba y para abajo. Vale. Pues si se nos cae encima. ¿Qué se va a caer? No, digo, pues si ves que cruje algo Bueno. o suena algo raro, salta debajo del coche. La llave acodada que he dicho al principio es para meterla aquí. Aquí no te cabe ninguna llave más. Tocas con el chasis. No sé si se está viendo. A ver. ¿Están entrando a la o se ha muerto? Sí que lo muro. Vale, pues yo no veo una mierda. Es para meterla aquí. Aquí Vale, te cabe, ¿ves? Aquí te cabe lo que tú quieras. Pero aquí no te cabe. ¿Cómo está pillado el diferencial? 1, 2, Espera, poco a Y poco tres. que me cuesta con la cámara. ok. Tenemos dos tornillos gordos. A ver, uno está aquí. Uno está aquí. Que he dicho que son los cylinder blocks que sufren cuando tú levantas del diferencial. Espera. Uno Para está arriba, aquí. ¿El otro dónde está? Aquí. Aquí yo no veo. Sí, aquí te cabe una llave normal. Que es, creo que era la 21. Lo Vale. metes aquí y ya está. Vale. Para aguantar, porque tú tienes que meter por aquí una llave. Buah, ¿por dónde? Por arriba, por donde está mi mano. Espérate que tengo que captarlo con la cámara. Pero ahora lo enseñaremos, no hay ningún problema. Ya, pero Metes una llave por aquí y con la otra haces de contratuerca, porque para aguantar, ¿Dónde meter la llave? por aquí arriba. Por encima del palier, aquí. Aquí está el tornillo. No sé si se va a ver. Es que quiero que se vea. Se verá cuando ponemos la herramienta, no te preocupes. Pero como puedes ver, es un coche muy robusto, ¿eh? Tiene 26 años. Fíjate los brazos que tiene, fíjate los cylinder blocks que lleva. Fíjate que es un coche súper robusto. Fíjate los soportes de motor, del chasis. Los soportes estos de goma son súper fuertes. Por tener 26 años y no están podridos, están que te cagas. La barra estabilizadora que lleva atrás,
que muchos coches de hoy en día no llevan una puta mierda. El conjunto este de la rueda es súper, súper robusto, súper fuerte. Que tenga 26 años y no estén rotos, las gomas hablo, es una locura. Es un cochazo, tío. Por eso digo que los E39 son la polla en vinagre. Tienes que ponerte el palier en una posición cómoda, que te entre la llave y no joder la goma. Vale, la cuestión es que me gustaría desbloquear el freno de mano. Quitar el freno de mano. Full pele. Vale. Y ahora tenemos las ruedas, como puedes ver, mira, giran. ¿Lo ves? Espera, sí. Vale, metes aquí. Lo mejor posible. ¿Ves? Por ejemplo, yo tiro fuerte. Vale, este está flojo. Primero los desflojas Sí, todos. sí. Yo sí. Hay gente, los mecánicos normalmente no, pero yo sí. Es mi manía. Claro, y tú aguantas la rueda con la otra mano, ¿no? Claro. Porque si te he dicho, si estás mamadísimo, A ver, yo creo que no hay que tampoco estar muy mamado, ¿no? Para ¿quieres hacer eso. probarlo? La verdad es que no. Estoy más cómodo aquí. Ya, lo sé. Oh, joder. Que por cierto, tendremos que quitar la anticalórica de ahí, que se me olvidó. Ahora lo verás. La manta esa. Sí, porque ahí hay dos tornillos que aguanta el palier central y hay que aflojarlo porque este tendrá que caer en el suelo. Y para caerse en el suelo hay que aflojar de ahí para que tengas un poco de juego. Vale, aquí está quitado, ¿vale? Ah, ya está. Sí. A ver, quítalo. ¿O no puedes ahora? No, no puedo. ¿Por qué? ¿Porque se agarra de los dos? Porque ¿O? está como clavado. No se trae la Mickey herramienta esta, ¿no? Una Mickey herramienta secreta. Una mierda. Bueno, como podéis ver, no es tampoco súper sencillo de quitar. O sea, Obviamente que no. y más, o sea, este ya ha sido quitado. Exacto. Si no lo habéis quitado en la puta vida, a lo mejor os cuesta el doble o el triple. Exacto. Bueno, sí. Vamos por el otro a ver qué pasa. Ajá. Bueno, pues vamos a intentar quitarlo en el otro lado a ver si sale. A mí no me va a caer nada en la cabeza, ¿no? No. Como mucho si se cae, se aguantará de esto. O sea, no te va a hacer daño. Ni te va a tocar. Mierda. Bueno, está todo quitado, pero no quiere salir. Ahí se ha desplazado. Vale, ya lo tenemos como suelto. Vale, está suelto, ¿vale? Vale, ¿y ahora qué? Bueno, ahora hay que quitar la placa anticalórica. Que si no me equivoco lleva 3 tornillos. Aquí hay tornillos, este es de 8. Voy. ¿Tornillos estos muchos o qué? Tiene 3, pero están a tomar por culo ahí. Igual te sale con uno. Sí, pero faltan 2 más. Me voy por los laterales que acabo antes. Aquí hay otro. Hostia, me siento gordo, Estás gordo. Estoy mamadísimo, loco. Esto realmente, si lo dejaras sin, ¿te pasaría algo? ¿No puedes quitar el palier central? No, digo si dejaras el coche sin esto, sin anticalórico esto de los cojones. Ah, bueno, protege mucho las gomas, tío. Del polvo. Por eso parece que está nuevo, mira, parece que está nuevo. Fíjate. No está reventado, no está oxidado, gracias a esto. Por aquí, fíjate, ¿Qué va a hacer? Mira, para liberar y poder quitar. Ahí. Aquí ya se ha liberado esto. Sí. ¿Pero lo liberas o lo quitas? Lo libero. Ahí. ¿Lo ves? Ahora se aguanta en esa goma. Esa es la típica goma que se petan en los BMWs. Mírala, está nueva, la cambié. Ese es el flector del Cardan, el famoso flector. Y esto también lo tenía un poco cuarteado, lo cambié, ¿ves? Está nuevo. Está perfecto, no hace ruido. Pues este cabrón, ahora, ¿ves? Para quitar los tornillos de ahí, para bajar esto tiene que estar libre. Libre, como los pájaros. Ahora, vamos a quitar este. ¿Ves cómo me gira? Sí. El hijo de puta. ¿Y qué va a hacer? O no sé, improvisar. Ah, lo aguanta y ya está, ¿no? Bueno, como si fuera nada, ¿sabes? La cosa es que tú podías quitar estos tornillos, pero como se me olvidó y quité las dos transmisiones, hemos metido primera y con primera ya está bloqueado. Y como puedes ver, ya se puede quitar. Bueno, al menos se puede hacer. Claro, pues si se te ha olvidado como a mí. Que oye, no va bien Por eso, porque por estás eso hay que forzando. mirar el vídeo hasta el final Claro. para que aprendas de los errores de otro. Ahí. Ahora por favor vete y quita otra vez primera para girar un pelín el Cardan para poder aflojar los otros tornillos.
He quitado todos los tornillos. Quitar. Haciendo palanca. Aquí hay otro agujero. ¿Lo ves, no? Para quitarlo sí o sí, me tocará hacer la misma jugada. Que es empujar los tornillos. A ver si me deja el cabrón. Y ahora toca hacer paripés. Para los coches, si quieres. Cállate. Como esto de aquí no sale, y esto lo tenemos suelto, sacaremos el tornillo de aquí, de aquí, y el de aquí. Y cuando bajemos esto, este ya saldrá solo. ¡Hostia! 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 Vale, estoy en ello. ¿Ves? Esto, por ejemplo, la llave no te queda entrar, ¿ves? Lo que quieren es esta es la curvada. O sea, entra aquí, pero aquí no puedes poner la chicharra. Ya, una puta mierda. La verdad que sí. Entonces yo uso esta puta mierda que es de China. No sé ni qué llave es, pone aquí 3/4. Que está limada. La metes como puedes. Y que haga algo de fuerza. Creo que patina. Paciencia. Toma, ¿qué hiciste BMW? Toma, BMW. No, que yo quiero BMW, antiguo. Me cago en su puta madre. El puto tornillo, mierda. Puto hacker, tío. Nos viene aquí a trolear. Saco los tornillos. ¿De dónde lo sacas? Mira, el que tanto nos costó, este va a meter así, ¡pam! Y aquí está la puta rosca, Bueno. que nos dio por culo aquí. Me aburro. Aquí empúlame. Ay, me cago en su muerta, mira, aquí está el segundo. Hijo de la gran puta. Bueno, Y tienes ahora un falta el tercero. tercero. Uy, va. El palier ese entrante, ¿cómo está? Aquí. ¿Cómo está? ¿Está forzado o no está forzado? ¿Está en su sitio? ¿Está fuera de sitio? Está metido. Me cago en tus muertos, ven aquí, ayúdame. Hijo de la gran puta. Ara veurem com poses a l'altre, si pots fer un sol. ¿Me vas acá? Uy, va. Mierda, ¿has visto, tío? Solo, me cago en sus muertos. Vamos, tío. Me aburro. El equilibrio es la viga. Que no te metas los dedos aquí, que te vas a manchar, ¿vale? Parece una tortuga, Dale, ¿no? una Sacando fulla. Ves pujant. Tú, chalao, se me duerme la mano. Ah, ¿sí? Y cuando lo quites solo, se me cayó encima de la mano, ¿qué? A mí que me importa. Ah. El brazo, loco. Levanta un poco. Cállate, empula. Levanta 4 veces. 1, 2, 3, 4. El brazo lo pierdo, tío. Levanta. Vendo brazo izquierdo, deja. Ya lo tengo. ¿Lo tienes? Lo tengo. Sube. Haken. Ahí, Nico. Oh, hostia, qué liberación. Vale, ahora faltan esos 2 tornillos. Hay que ir jugando. Y cuidado con este caiga el diferencial en la cabeza o en las manos. Te pueden matar, ¿eh? Que a mí se me cayó antes sobre la mano, mira, un poquito abajo y se me puso roja la puta mano, ¿eh? Hay que ajustarlo, volver a poner los tornillos todos y montar y probar. Exactamente. Venga, hasta luego. Hasta luego, papi.